del Señor, todos tienen Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. A mí me preguntan algunos hermanos y me dicen: pastor, ¿es bueno uno colarse o no es bueno colarse? ¿Es bueno pagar Transmilenio o es bueno colarse? Yo le digo, vaya a Jonás capítulo 1, versículo 13. Y pagando su pasaje, ¿sí ven lo que yo estoy leyendo? Pongan sus ojos en la letra. ¿Qué dice ahí? Y pagando su pasaje, ¿es bueno colarse? No. Si Jonás pagó su pasaje, ahora ¿por qué nosotros no lo vamos a pagar? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué dice ahí? Lejos de la presencia de Jehová. Hay gente que está pagando un tiquete para alejarse de la presencia de Jehová. Dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás. A nosotros, tiempo presente, la palabra de Dios nos llega, la voz de Dios, el mandato de Dios, la autoridad de Dios, el consejo de Dios nos llega a través de su palabra. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Santiago, Hebreos, Filemón, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Su bendita palabra. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. La bendita palabra de Dios. Me lo sé desde que tenía 10 años de edad. Me lo enseñaron en la escuela dominical. La bendita palabra de Dios, tan necesaria. La bendita palabra de Dios que se requiere en todas las situaciones de la vida, desde la infancia, la adolescencia, el matrimonio y la edad adulta. La compañera ideal. Realmente la compañera ideal. La bendita palabra de Dios. Un día yo compré esta Biblia y estaba en un barrio que se llama Villanita y estábamos predicando la palabra en Villanita, y cuando salimos había llovido terriblemente y yo bajaba con mi Biblia aquí cogido y aquí llevaba uno de mis hijitos, y de repente yo me resbalé y la Biblia se me cayó. Y esa era una bajada así, y mi Biblia empezó a rodar y a rodar entre el agua, el barro. Y yo solté a mi hijo, me fui detrás de mi Biblia, y yo angustiado, y esa Biblia se embarró y se volvió una nada, y yo detrás de mi Biblia, y cuando yo la abrí, la vi las hojitas todas embarradas, a mí me dio una tristeza tan grande. Luego cogí un pañuelito y yo la limpiaba y la consentía y decía: la Biblia se me ensució. A los 8 días fuimos a la misma célula y también llovió. Y mi esposa se tropezó y se cayó. Oiga, y yo me privo de la risa. Y me voy, le doy la mano y le digo: oiga, pero concéntrese, ¿cómo fue que usted se cayó? ¿En qué está pensando? Y yo ese día me di cuenta que amaba más la palabra de Dios que a mi propia esposa. La bendita palabra de Dios
Podemos estar sin esposa, pero no sin la palabra de Dios. Podemos estar sin trabajo, pero no sin la bendita palabra de Dios. Podemos estar sin hijos, pero no sin la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios necesaria y suficiente para todos los oídos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. La bendita palabra de Dios tan necesaria. Tengo un Nuevo Testamento y me voy leyéndolo en los buses. Y todo el mundo saca el iPhone, el iPod, todo el mundo saca sus aparatos. Y yo saco mi Nuevo Testamento. Y me voy leyendo en el bus y voy marcando con un esferito aquellas cositas que quedan por resaltar. Siempre hay tiempo para leer la palabra. Siempre. Para mí es un bus repleto de gente. Y Dios siempre me ha concedido. Solo una vez me he ido parado. De resto toda la vez me voy sentado. Y me voy todo el camino de ida leyendo la Biblia. Porque la Biblia se constituye en un manjar, en una comida deliciosa y saludable, consumible y necesaria para el corazón de todos los hombres. Tan necesaria. La palabra de Dios le llegó a Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Pero antes la palabra, como él era un profeta, la palabra le llegaba VIP. La palabra le llegaba así. Él estaba por ahí caminando y de repente venía la voz preciosa, maravillosa de Dios. Dice la palabra en Tesalonicenses que es voz de arcángel, de trueno, la voz de Dios. Y muchos han oído esa voz perfecta y maravillosa de Dios. En esta oportunidad le tocó a Jonás escuchar esa voz hermosa. Y esa voz hermosa habló a Jonás siendo él el profeta. Y le dijo, levántate y ve. Su preciosa voz maravillosa, la cual un día va a consolar nuestros corazones eternamente y para siempre. Un día estaremos en su presencia oyendo la melodiosa, preciosa, divina voz de nuestro Maestro. Y vamos a estar escuchándolo. La voz de Dios que era para Jonás mandato. Y no solo mandato para el profeta, sino mandato para quienes lo escuchaban, se estaba presentando. Muchas personas me dicen que estamos en la gracia y no en la ley. Y comen todo el Nuevo Testamento y leen el Nuevo Testamento y olvidan tener una lectura correcta y adecuada del Antiguo Testamento. Y yo siempre les pregunto, ¿ya se cumplió la última promesa? ¿O ya se cumplió la última profecía del Antiguo Testamento? No. Y si no se ha cumplido la última profecía y no se ha cumplido aún todavía las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, no hay por qué absolverla, no hay por qué quitarla, no hay por qué sacarla. Por eso no me gusta la palabra testamento, porque la palabra testamento, ¿quiénes son los que testan? Los muertos. Y la palabra de Dios vive y vive para siempre. No me gusta ese Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El que testa es un muerto. Y Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Así que cuando yo veo la palabra, yo veo cómo Dios le hablaba a los profetas. Y el profeta plasmaba la palabra, la conducía a través de una carta, la escribía, la daba y los copistas escuchaban la voz de Dios y la atendían. Y esa era la voz de Dios. La voz de Dios que llevan escuchando 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos, 6 siglos, 7 siglos, 8 siglos. Lleva escuchándose la bendita palabra de Dios. Útil y necesaria para todos los corazones. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? La gran tristeza que me produce a mí es tener que ir a una librería cristiana y encontrar Biblias de 85,000 pesos, la más barata. Me produce una tristeza muy grande que una Biblia
Una Biblia cuesta 85,000 pesos y es una Biblia muy sencilla. Y a mí muchos de ustedes me piden el favor, pastor, me compra una Biblia, pastor, me compra una Biblia, y yo voy a hacer lo posible, pues les consigo buenas Biblias. Me encanta ir a esas librerías, pero a mí me da una tristeza tener que decirle a un hermano que una Biblia vale 85, las más feitas, las más regulares. Porque hay Biblias de 120,000, 180,000, 200,000 pesos, 250,000, 300,000 pesos, una Biblia, la palabra de Dios. ¿Saben qué ha hecho el comercio con la palabra de Dios? Un negocio. ¿Saben qué es lo que han hecho los comentaristas bíblicos? Mandan la Biblia de este personaje, la Biblia comentada de este otro personaje. ¿Y saben qué están haciendo con eso? Lucrándose. La palabra de Dios ya es suficiente y es demasiado. Y la comentan, y por comentar la palabra de Dios, la venden. 280,000, 300,000 pesos. La Biblia comentada y no sé qué, la Biblia comentada y no sé qué, la Biblia comentada y sí sé cuántas. Y se están enriqueciendo comentando la palabra de Dios. Vayan viendo cuánto vale una Biblia comentada. Biblia de 300,000 pesos. Biblia de 300,000 pesos. La palabra de Dios se ha convertido en un negocio. Cuando yo voy por los agachaderos del centro, yo no puedo ver una Biblia por ahí tirada porque la compro. Y hasta los vendedores de agachaderos venden un Nuevo Testamento en 5,000 pesos, cuando los Nuevos Testamentos los regalan. Porque todo el mundo tratará de lucrarse y sacarle dinero a la palabra de Dios. Todo el mundo tratará de sacarle lucro a la palabra de Dios. Y la gente paga. A mí me da tristeza. Comentan las Biblias. La nueva versión internacional, que es una versión muy bonita, es un lucro económico. Porque el que lanzó la nueva versión internacional es un hombre muy rico, que quiso hacerse rico, traduciendo la Biblia. Y ha ganado millones y millones y millones de dólares con la nueva versión internacional. Y no es cristiano. Y no le interesa ser cristiano. Y yo creo que ni él mismo se ha leído la nueva versión internacional, porque no le interesa. Es la palabra de Dios. Pero ¿qué se ha hecho con la palabra de Dios? ¿Sabe qué se ha hecho con la palabra de Dios? Mire, en una sociedad tan humanista, en una sociedad tan condescendiente, no han hecho otra cosa sino bajarle la terminología a la palabra de Dios, para que al pecado lo logren considerar en una terminología más suave, más prudente y menos golpeadora. Ustedes hoy en día encuentran versiones de la Biblia completamente humanistas, que no tratan el pecado con la severidad, con la dirección, con la corrección y con la exhortación de antes, sino que ahora tratan el pecado con amor, para no golpear a nadie. Y la mayoría de esas versiones no hiere a nadie, motiva, incentiva y ayuda al pecado. Antes caminar era caminar. Hoy en día caminar tiene más de 25 sinónimos. Y tratan de buscar el menos fuerte y el menos duro para no hacerle daño a la sociedad. Y cuando ustedes leen esas Biblias, en serio, que ya no parece exhortar. Ya toda la palabra parece que fuera una promesa. Y muchos de nosotros decimos, ay, es que es tan bonito, es que es tan bonito, porque le están bajando los términos. El himno nacional, escrito por Rafael Núñez, oh gloria inmarcesible. Y los niños lo cantan en los jardines, los niños los cantan en el colegio y no saben qué es inmarcesible. Y no estamos interesados en reducir la palabra, buscar un sinónimo a inmarcesibles. Nadie ha promulgado una ley para decir, venga, pero un niño no entiende inmarcesibles, pongámosle un sinónimo para que el niño entienda lo que canta. No, le enseñan el himno nacional. Y enseñándole el himno nacional, el niño ni sabe lo que está cantando, pero no le rebajan la palabra. Si usted necesita saber qué es inmarcesible, pues vaya y estudie.
Y busque un diccionario y busque qué es inmarcesible. Pero la palabra de Dios no. A la palabra de Dios la vivimos modificando a toda hora. Si se encontrara un cristiano de hace 20 años con un cristiano de los que nos vamos a encontrar en el 2088 que el Señor no ha venido, ustedes se dan cuenta que no están hablando el mismo evangelio. Hoy en día un muchacho coge una nueva versión y coge y recita un versículo y usted se queda mirando y parece que le estuviera predicando de otra vez. Al himno nacional no lo han tocado y en el himno nacional hay palabras de hace 200 años que nosotros mismos ni siquiera entendemos, pero cantamos. ¿Alguien me puede decir que es inmarcesible? Que siempre permanece. Que permanece. ¿Alguien más sabía que el significado era ese? Y lo vivimos cantando 30 o 40 años. Pero a la Biblia sí hay que bajarle las palabras. A la Biblia sí hay que buscarle sinónimos. A la Biblia sí hay que buscarle antónimos para que la gente lo pueda entender. Pero el himno nacional no, y lo ponen a cantar. Y todos los días lo cantan a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Eso es lo que hemos vuelto a la palabra de Dios. Mi querido hermano, vino palabra de Jehová a Jonás. Ni en la Casiodoro Reina, ni en la Dios habla hoy. Lindísima la versión Dios habla hoy. Lindísima la versión, lindísima la Reina Valera. Lindísima. Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán, encerrado, encarcelado por allá en una torre, y la tradujo del latín al alemán y se la entregó al pueblo. ¿Saben para qué? Para que los ojos del pueblo fueran abiertos a través de la escritura, sin ningún libro. Una niña acaba de salir aquí de la iglesia y salió con una Biblia que vale 200.000 pesos. Una niña, o sea, las dos niñas de la hermana Francelina, salió una niña y le dije, ya me esa Biblia, tiene una Biblia como 200.000 pesos. Letra grande, mejor dicho, para cambiársela. Y además, esa Biblia está lindísima. Esa niña no tiene 10 años. Ojalá logre encontrar el uso, la razón y la función de la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás. Y la palabra fue tan clara que no necesitó mucho para entenderse. ¿Saben qué vino? La palabra de Jehová vino a Jonás. Miren, ¿cómo puede ser de sencillo que nosotros podamos leer un capítulo completo de la Biblia, no lo entendamos, y necesitemos un traductor al griego, el hebreo, que necesitemos un comentario bíblico para poder entender un versículo? Pero miren lo que dice la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve. Eso es todo lo que le digo. No necesitó de milagro, no necesitó nada. Le dio un mandamiento imperativo. Levántate y ve. Le dio una orden, un mandamiento, levántate y ve. La voz del Señor. Nada nuevo a lo que haya hecho antes. Es la primera vez que el Señor le está proponiendo a uno de sus profetas que salga de Israel y vaya a predicar a tierra extranjera. Es la primera vez que se escucha de un evangelismo o de una misión fuera de las fronteras de Israel. Hasta esta porción de la escritura, ellos se pastoreaban entre ellos. Ellos se pastoreaban, pastores pastoreaban pastores. Tenían un solo templo y ellos visitaban ese templo una vez al año, cuantas veces pudieran, si estaban cerca. La palabra era exclusiva, no había Biblia, había los rollos de David y esos rollos se leían en la congregación y todo el mundo amaba ir al templo. ¿Recuerdan cuando Jesús, que no encontró dónde pasar la noche? Porque todos los hoteles están ocupados, porque todos querían ir a Jerusalén. Una sola casa, una sola habitación, una sola morada del Padre. Pero en esta porción de la escritura, Dios le está diciendo a Jonás, muy bonita su casa, muy bonito todo, muy bonito sus hijos, muy bonito lo suyo, pero necesito que cruce esa raya.
Necesito que salga. Muy bonito el calor que podemos producir cristianos entre cristianos. Muy bonito el calor que puede producir un padre con un hijo y el calor que puede producirle una esposa, un esposo. Eso es un calor riquísimo. Porque hay del sol que cuando durmiere, ¿quién le calentará? Dice Eclesiastés, muy rico el calor. Pero lo que Dios le está diciendo a Jonás es que saliera, es que se levantara y fuera a donde unos que él no conocía, que no sabía dónde estaba, que no los quería conocer. Y le está diciendo, por favor, vaya, vaya. ¿Por qué? Porque el olor de sus pecados, la consumación de sus pecados, la maldad que ellos practicaban, había subido delante de Dios. Había tanta maldad, era tanto el pecado que había en Nínive, que el clamor de los niños, el clamor de las mujeres, el clamor de los ancianos, el clamor y el llanto de una sociedad había subido delante de Dios. Y Dios en esta porción tiene misericordia de Nínive. Cuando subió el olor a pecado de Sodoma y de Gomorra a la presencia de Dios, Dios no tuvo misericordia. Pero cuando subió el llanto, el dolor, el sufrimiento, la consumación del pecado y del delito, de la pena, delante del Señor, de los pecados que se estaban cometiendo a Nínive, algo pasó en Nínive que conmovió el corazón de Dios. Algo estaba pasando en Nínive que Dios toma una decisión. No sabemos, no hay pistas de lo que pudo haber pasado. Hay personas que tienen diferentes estudios de lo que era esa sociedad y lo que practicaba. Pero miren lo siguiente, Dios le dice a Jonás que fuera y predicar, sin mirar el pecado, sin mirar a quién les iba a predicar, sin tener que mirar nada, simplemente compartirle la palabra. La palabra no era una palabra de condescendencia, no era una palabra de tolerancia. Qué palabra tan odiosa para Dios, pero tan bonita para la humanidad, tolerancia. Y lo que Dios le manda a Jonás no es ninguna palabra de tolerancia, es una palabra de juicio, de exhortación, es una palabra de condenación. Así que la tarea que tenía Jonás tampoco era pequeña, la tarea era una tarea muy grande. Pero Dios que es poderoso, Dios que es grande, sabe lo que hace. Y Él sabe por qué ir a corazones arruinados. Él sabe dónde ir, porque Él no golpea al viento. Él sabe a dónde ir. Él sabe dónde la tierra va a dar fruto. Él sabe dónde va a florecer el campo, dónde hay siega para recoger. Dios no pierde su tiempo. Y si le está dando una oportunidad a Nínive, aunque a nadie más le parezca que es justo y correcto, a Dios le parecía necesario. Nadie más pensó en un amor tan misericordioso sobre Nínive como Dios. Y Dios tuvo un amor misericordioso sobre Nínive. Y dése cuenta que cuántas veces Dios ha parado a hombres y mujeres y hay otros que no están de acuerdo. Hay gente que ya cambió a través del Evangelio, del Espíritu Santo, del poder. Oye, parece que nos hemos hecho enemigos. Cuando la gente debería decir que ese tipo era terrible y debería como decirle a uno, uy, venga, enséñeme, ayúdenos, ¿cómo hizo? Al contrario, le cogen a uno el fastidio. Nosotros no entendemos. Pero Dios con su infinito amor amó a Nínive y Nínive era un pueblo pecador. Y Dios amó a Nínive. ¿Y qué era Nínive? Un pueblo pecador. Pero Dios lo amó. Y lo amó de tal manera que le dio la palabra al profeta Jonás. Y le dijo, levántate y ve. Lo que Dios le dijo a Jonás es lo mismo que Jesús nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos. A Jonás le dijo, levántate y ve a Nínive. Y a nosotros, Jesús nos dijo, por tanto, vamos por favor a Mateo capítulo 28, versículo 19.
Mateo capítulo 28, versículo 19. 28, versículo 19. La palabra de Dios dice, por tanto, id y hacer discípulos. Yo le hago una pregunta. ¿No es lo mismo que le dijo a Jonás? ¿No es lo mismo que le dijo a Jonás? Es la misma palabra. Levántate y ve a Nínive. Y a nosotros nos dijo, a nosotros. El imperativo. Por tanto, ir y hacer discípulos. Si usted de repente no le gusta predicar, no le gusta evangelizar, no le gusta compartirle la palabra a alguien, le da pena, le da temor, prefiere mejor tener su boca calladita, usted es como Jonás, idéntico a Jonás. Porque si usted, Dios le dijo, por tanto, ir a ser discípulos, y usted no los hace, no está haciendo lo mismo que Jonás, que le dieron, ve a Nínive y predica la palabra y arrancó, fue para otro lugar. ¿No estamos haciendo lo mismo? Es el mismo mandamiento, es el mismo corazón del Padre compasivo por un mundo pecador que necesita de brazos extensivos. ¿Quiénes son los brazos extensivos de Dios? Nosotros. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros. El cuerpo de Cristo no son paredes, ladrillos y varillas. El cuerpo de Cristo es sangre, huesos, piel. Ese es el cuerpo de Cristo. El brazo extensivo del amor de Dios, que envía a sus hijos a que conozcan el eterno amor de Dios. Los brazos extensivos somos nosotros. Pero si Dios mandó a Jonás, y Jonás dice la palabra, levántate y ve Nínive, a esta gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Miren, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, nosotros somos como Jonás. Si en nosotros no hay una preocupación porque nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestra novia, nuestro novio, la esposita o el esposo, los hijos, si nosotros no tenemos una preocupación porque la palabra de Dios se extienda, tenemos el corazón de Jonás. El mismo corazón de Jonás. Ni más ni menos. Y es obvio que nos dé pena. Y es obvio que nos dé vergüenza. Pero dice la palabra, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvación. Y el que se avergüence del Padre que dice la palabra, el que se avergüence de Jesús que dice la palabra, yo me avergonzaré. Usted tiene vergüenza predicar la palabra y tiene vergüenza decir que es cristiano. Mejor dicho, sin vergüenza más bien. Denle de vergüenza. Y dice la palabra que un día yo también me avergonzaré de ustedes. Y dice que el que lo niegue aquí en la tierra, ¿qué dice la palabra? Que un día él también lo negará. Esa es la palabra. Y Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la palabra de Dios, su palabra, fuera llevada a Nínive. Dentro de la providencia, que es lo que estamos viendo, tenemos que empezar a mirar si Dios da su palabra, ¿qué es lo que Dios hace para que eso se cumpla? Dios dio su palabra. Y su palabra era que Jonás tenía que levantarse y tenía que ir a Nínive a predicar. La palabra no era muy bonita, pero había que ir a predicar. La palabra de Dios no es que sea muy bonita que digamos, pero igual hay que ir a predicar. La palabra es que no les gusta a todos. Es que hay gente que dice que no les gusta, pero no importa y no les gusta. A los niños no les gusta la sopa y nos toca darle sopa. Ya no les gusta.
pero igual tenemos que llevar la palabra. Muchos versículos de la Biblia a usted no le gustan. Hay porciones de la Biblia que a muchos no nos gustan. Y no importa si nos gustan o no nos gustan. Hay que predicar. Le hago una pregunta. ¿A Jonás le gustaba mucho la palabra que lo mandaron a predicar? No le gustaba mucho. Por eso fue que huyó. Y no importa si a usted le gusta o no le gusta. Igual tiene que hacerlo. ¿Sabe algo? En la milicia se dice que cuando las órdenes se desobedecen, cuando las órdenes se discuten, se cae la milicia. Cuando un comandante está mandando a los subalternos al cabo y les da una orden y allá no hacen caso, cuando las órdenes se cuestionan, la milicia se empieza a caer. Y solamente en el ejército, el que tiene 2 rayas manda al que tiene 1 raya. Y el que tiene 3 rayas manda al que tiene 2 rayas. Y allá funciona de esa manera. Y usted tiene que obedecer según el rango. Y entre más rango tenga usted, lo tiene que obedecer. Y si a usted no lo obedece, la milicia se cae. Yo le hago una pregunta. Cuando usted manda a sus hijos a recoger las medias sucias o los calzoncillos del baño, ¿usted ordena o pide el favor? Están los calzoncillos ahí cagados en el baño y usted le dice, bueno hermano, ¿usted ordena o usted pide el favor? Y si no hace caso, pues se cae la milicia, mis hermanos. Si no obedecen, si un hijo no es obediente, no nos laven los pocillos. Sí, puede que el Xbox esté interesante y que le falte un tablero para ganarse 1000 estrellas. Sí, pero la losa se lava. Y si no se lava, se está cayendo la milicia, mis hermanos. Si no hay obediencia en una casa, ¿usted da órdenes o pide favores? Ay, hay más de uno que están pidiendo favores. Hágame el favor. Se ordena. ¿De dónde cree que viene la palabra orden? Y tienen que obedecer. La naturaleza de ellos es obedecer. La naturaleza de ellos es a desobedecer. Pero hay que obedecer. En esta porción de la escritura, Dios mandó y Jonás obedeció. No. Oiga, que uno desobedezca al jefe, uno dice, terrible, ¿cierto? Que uno desobedezca a la mamá. ¿Quiénes desobedecieron aquí a la mamá? Más de uno. Más bien, más fácil. ¿Quiénes la obedecieron? Bueno. ¿A Dios se puede desobedecer? Miren, lo están desobedeciendo. Lean la palabra. ¿Están desobedeciendo a Dios? Lo están desobedeciendo. Obediencia quiero, no sacrificio. Obediencia, sometimiento, lealtad. El que no obedece a la mamá, yo no creo que pueda obedecer a Dios. El que no obedece al papá, yo no creo la verdad que pueda obedecer a Dios. Si no pueden obedecer al que ven, ¿qué van a poder obedecer al que no ven? La obediencia arranca acá. Si no se les someten a los papás, ¿qué se le van a someter a Dios? No someten a los visibles, no se someten a los visibles, ¿qué se van a someter al invisible? Aquí arranca la obediencia. La obediencia arranca en casa. El sometimiento arranca con el marido. No se someten al marido, pero si se le quiere someter a Dios, no creo mucho. Eso. No se le someten al que ven y con el que duerme. ¿Qué se le van a someter al invisible? Pero hay gente que se le somete a Dios y le cuesta trabajo, ¿qué?
Menos mal leyeron ustedes. Voy a ver si hablamos de eso en el seminario. Y Dios dio una orden imperativa y Jonás la desobedeció. Pero, ¿qué es la providencia? La providencia son todos los recursos finitos, infinitos, que Dios va a utilizar para bendecir a su pueblo. La palabra tenía que llegar. Porque Dios, como no quiso y les dijo, no, entonces dejemos más bien a Nínive que se pierdan, ¿no? La palabra de Dios tenía que cumplirse. Y se iba a cumplir. Y se cumplió. Dios que le dice a Jonás, vaya. Y Jonás dice, no, yo más bien, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para hacer caso. ¿Para qué se levantó? Pongan sus dos sobre la letra. ¿Para qué se levantó? ¿Se levantó para qué? Para huir. O sea, para desobedecer. La naturaleza del hombre. La naturaleza desobediente y rebelde del hombre. Que no quiere obedecer. Pero Dios ya había dado su palabra. Y si Dios dio su palabra, no a Dios. Dios dio su palabra. Y si Dios dio su palabra, se va a cumplir lo que le dio. Y Él dio una palabra. Y esa palabra tenía que cumplirse. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que eran ley? ¿Quiénes tuvieron padres que era ley? Que era ley. Él decía, y arriba a las 12 de la noche, moliendo allá. Era la cadena. ¿Quiénes tuvieron padres que fueron ley? Levante la mano, sí, ay, sin miedo. Yo no la levanto porque yo no tuve papi. Y era ley. Y tenía que cumplirse. Y tenía que obedecerse. Y de mal a los sentimientos. Y de mal a derechos humanos. Y de mal a defensoría del pueblo. De mal a bienestar familiar. Muchos fueron criados en hogares donde los padres eran ley. Dios es ley. Y no importa si usted está o no está de acuerdo, si a usted le parece o no le parece, si de pronto usted puede hacer lo mejor o puede hacer lo peor, no importa lo que usted piense. Dios es ley. Y si Dios da una palabra, la palabra se cumplirá. Y si Dios dio una ordenanza, esa ordenanza se va a cumplir. ¿Saben cómo fue la manera? Dice la palabra, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Y esa fue la palabra, imperativo. Tenía que cumplirse. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. ¿Saben qué estaban haciendo los discípulos en Jerusalén? Se durmieron. Pero Dios te había dicho, por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Y saben Dios de qué se valió para que la palabra de Dios saliera de Jerusalén? La persecución. Y cuando se empezó a perseguir el pueblo después de la muerte de Esteban, fue que empezaron a ser discípulos por toda la tierra. Hasta el día de hoy, en uno. Pero donde Dios no hubiera hecho esa persecución allá en Jerusalén, allá seguirían obligaditos, abrazándose y cantando salmos. Y el imperativo era predicar su palabra. Y lo que Dios dijo, Él lee. Y si no, lean las escrituras. Y lo que Él dijo, Él lee. Y si Dios lo dijo, eso se tiene que cumplir. Y a veces Dios nos manda a nosotros a hacer algo y nosotros nos apartamos, nos separamos y nos vamos, cogemos así como Jonás un viaje en dirección opuesta, a hacer con nuestras vidas lo que queremos. Yo les voy a dar una pregunta: ¿a alguien después de que se separó en los caminos del Señor lo volvieron a someter? ¿Quién? ¿Quién se apartaba de los caminos del Señor
y ahí Dios lo ha vuelto a traer. Porque Dios, Él. Y cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumplirá. ¿Saben qué pasa? Dice la palabra que él compra un tiquete y pagando su pasaje entró para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, olvidando que Dios era ¿qué? Omnipresente y estaba en todo lugar. Pero compró un tiquete para alejarse de Dios. Y después de que compró un tiquete para alejarse de la presencia de Dios, estando en una nave, en un barco, se levanta una tormenta. Y después de que se levanta la tormenta, nos encontramos con el versículo 15. Vamos a leer el 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Pero si ustedes leen el versículo anterior, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren lo que Dios utiliza. Yo les dije, ¿cuál era la palabra de Dios? Predicar en Nínive. Y era predicar contra Nínive. Y esa palabra que Dios dio, había que hacerla, o había que hacerla. No hay dos opciones. Se sube Jonás a una nave, a un barco. Estando en el barco, se levanta una tormenta y todos empezaron alguien dijo, eso fue que alguien hizo algo malo. Eso fue que alguien, los dioses nos están castigando, ¿y quién? Y por ahí tiraron suertes, y la mala suerte más bien le cayó ¿a quién? A Jonás. Y dice la palabra que él mismo propuso, como dijo el hermano Félix esta mañana, y él le respondió: traedme y echadme al mar, y él se os aquietará. De alguna forma él veía que Dios lo estaba castigando. Luego esos hombres toman a Jonás, le piden primero perdón a Dios, que esa sangre no corra sobre su propia cabeza, lo tiran al mar. Y estando en el mar, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Lo que dice esa porción de la escritura son varios componentes. El primero, Dios dio su palabra y su palabra se va a cumplir. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios va a utilizar para que la palabra de Dios se cumpla? Eso es lo que se llama providencia. La providencia es lo que Dios hace para que su plan se pueda cumplir. La palabra tenía que llegar, pero ¿de qué se valió Dios? ¿De qué se valió Dios? Primero, estos hombres arrojan al mar a Jonás. Pero realmente, ¿quién arrojó al mar a Jonás? Dios. O sea, realmente el que quiere castigar a Jonás no son los hombres, sino que realmente quien quiere darle una lección a Jonás es Dios. Pero Dios está utilizando hombres impíos que aparte de todo se arrepienten de lo que van a hacer, para que su plan, su diseño, su propósito se pueda cumplir. Cuando yo veo atada esa cantidad de situaciones, yo me doy cuenta que el propósito de Dios tiene que cumplirse. Y el propósito de Dios se cumplirá, no importa el tiempo, no importa la gente, no importará el método, no importará nada. Cuando Dios se propone hacer algo, Dios lo cumplirá. Y Dios llevará a cabo. Miren, hay gente que ahorita se está revolcando en el pecado, que están fascinados, encantados en el pecado. Pero cuando es un hijo de Dios, no importa cuánto se revuelque, Dios hará todo lo posible y lo imposible para que ese hijo de Dios vuelva. Lo hizo con el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía los bolsillos así, llenos de plata, como cuando uno va a Venezuela que le dan un chorro de billetes que no saben dónde metérselos. Y así estaba el hijo pródigo, como en Caracas, Venezuela.
Y lleno de billetes, güey, se fundió toda la riqueza. Uy, no, pero es que se la fundió toda. Y después de haberse gastado todo, le tocó emplearse. Y luego le tocó irse a humillar. Y un día estaban comiendo los marranos y él estaba comiendo con los marranos. Y de repente levantó el hocico de marrano que tenían y se quedó mirando y pensó y dijo: uy, pero tenés porque hasta los marranos en la casa de mi papá comen mejor. Y se levantó y volvió donde. Un marrano cochino y sucio, puerco, le hizo entender algo al hijo pródigo. Ese era el recurso de Dios. El recurso de Dios en esa historia son unos marranos puercos oliendo asqueroso. Y él se queda mirando los marranos y entraron al horno, que en la casa de sus padres hasta esos marranos comían mejor. No importa que Dios utilice, no importa lo que Dios se valga. Un día yo tenía un amigo y él estaba apartado de los caminos del Señor y se había apartado ya por muchos años, muchos. Y estando en apartado, yo recuerdo que yo lo invité a una cena de parejas. Yo arranqué con el Señor y yo quería que mi amigo también viniera a caminar con Jesús. Pero él era un corazón muy duro. Y yo recuerdo que yo le dije a él que fuera conmigo con la esposa a una cena de parejas. Y él no quiso. Pero yo convencí a la esposa, conseguimos la plata, le pagamos y lo llevamos. Ese día predicó un pastor tan feo, que yo estaba sentado con mi esposa y yo dije: vamos a platicar de perder. Yo estaba ahí sentado escuchando la predicación. Perdónenme, disculpen, ustedes dirán: uy, pero hermano, no, porque la palabra de Dios, si la palabra de Dios es santa y perfecta, pero la predicación estaba bonita. Y yo la escuchaba, yo pasaba colores, y yo decía: no, haber traído al amigo mío, y no, y esa palabra, yo me imaginé que iban a predicar otra cosa, y yo todo el tiempo sudo, y yo: no, qué cosa tan fea, tan fea, tan fea. Cuando volteó a mirar a mi amigo estaba llorando, conmovido por la palabra. Y cuando el pastor dijo: ¿quién quiere pasar adelante a arreglarse con Dios? Ese pasó de rodillas: allá estuvo. Pues ya lleva 12 años, 13 años cogido de la mano del Señor. Y yo le pregunto: oiga, hermano, pero usted cómo hizo para se convirtió en una predicación tan fea. Y él me dice: la verdad, yo no sé por qué. Yo le digo: hermano, él me dice: yo soy la única persona que se ha convertido en una predicación fea. Dice: mire, Dios se valdrá de todos sus recursos. Cuando es un hijo, no importa si es un marrano oliendo a feo o un predicador predicando horrible. No importa. Cuando Dios nos tiene entre ceja y ceja, mire, Dios nos va a alcanzar. Por eso no pierda la fe con sus hijos, no pierda la fe con sus hermanos, no pierda la fe con su marido, no pierda la fe con su mujer. Un día Dios le va a dar un marrano puerco y lo va a hacer entrar en razón. Algo va a utilizar Dios para que esa persona abra sus ojos y entienda el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es perfecto. Usted lo debe entender. Él no se cansa, Él no se agota, a Él no lo aburre. A veces nosotros, ¿cuántas personas se aburren con uno? Yo me acuerdo que cuando yo era un caso perdido, yo fui un caso perdido, yo fui una oveja negra, yo fui la oveja ciega. Yo recuerdo que un pastor le dijo a mi mamá: no siga perdiendo su tiempo, más bien inscríbalo en un plan de, ¿cómo se llama eso? ¿De exequias? Y le dijo: vaya haciendo los preparativos, porque a su hijo no demoran en, prepárese para la noticia, porque a su hijo no demoran en matarlo. Me hay un pastor diciéndole eso a mi mamá. Y mi mamá llegó y se fue para la casa llorando y dijo: no, señor, yo creo que tú tienes un plan y que tú tienes un propósito. Y cuando Dios lo tiene, mire. Y yo también fui un caso perdido. Yo llegaba y me acostaba a las 6 de la mañana, madrugada, a las 6 de la mañana, y mi mamá ya me cogía los pies así dormido.
y colocaba sus manitos así sobre mis pies y ella empezaba a orar. Y yo a veces me despertaba en el guardado y me quedaba mirándola y mi mamá orando y me cogía los pies y mi mamá oraba. Nunca mi mamá perdió la fe, probablemente porque Dios le mostró el propósito. Pero no importa cuán difícil sea, para Dios no hay nada imposible. No pierda la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno debe permanecer. Y si Dios dio su palabra, Dios la cumplirá. Y no importa el recurso. Les voy a contar una cosa. De todos los milagros que hay en la Biblia, de todos los que hay, que eso, la Biblia está llena de milagros por todos lados. De todos los milagros, el más difícil de creer es el de Jonás. ¿Por qué? Porque a nadie se lo ha tragado un monstruo marino y se ha salvado para contar la historia. La historia de Jonás es el milagro que se ha puesto más en duda. Mire, la tierra se paró cuando Moisés levantó, ¿recuerdan? Que levantó guerra y la tierra se detuvo. Y miren que los físicos, toda la gente que estudia, dicen que la tierra tiene no sé cuántos que se detuvo. Y ellos pueden explicar eso a través de la ciencia. Inclusive hay una represa allá en la China que cada vez que la abren hace mover 3 grados la tierra. Y ellos explican que hay unos segundos, unas horas de la tierra donde ella se detuvo. Eso lo explica la ciencia. Pero explicar que un hombre terminó en un pez por desobediente, eso nadie lo puede explicar. Es uno de los milagros más cuestionables. Porque ustedes escucharán del ataque de un tiburón y sobrevivió, pero sin brazos. Que unos fueron atacados por una orca, se acaban de tragar allá en un zoológico a una muchacha. Pero que una persona la tragó, un monstruo marino, y sobrevivió para contar la historia. Por eso este es la bola de fuego que hizo descender el Señor en Elías. Y la gente dice, pues fácil, ¿cómo resuelven eso? Con un meteorito. Y la ciencia tratará de explicar muchos milagros, pero el único milagro que me han podido explicar es el de Jonás. ¿Saben algo? Y Dios hará lo imposible o lo imposible para cumplir su propósito. ¿Quién dijo su palabra? Para cumplir su palabra. Ese es nuestro Dios. Y los hombres lo echaron al mar. ¿Pero quién lo echó al mar? Dios. Miren. Dice la palabra, Jonás capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra? Jonás 2:2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué? ¿Cuál era la angustia de Jonás? ¿No tenía para el recibo de la luz? ¿Cuál era la angustia de Jonás? ¿Que no había mantequilla para echarle al pan? ¿Cuál era la angustia de Jonás? ¿Que no tenía para comprar tenis sino solo unos Venus? ¿Cuál era la angustia de Jonás? Es que ese no estaba en la mala, estaba en la inmunda. ¿Sabe dónde estaba Jonás? Si ven que las angustias de uno no son las angustias de todos. Ayer estábamos predicando aquí en la iglesia por qué el sufrimiento de Cristo en el ayuno. Este dice, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Cuál era la angustia de Jonás? Esta oración se hizo dentro de una ballena. Esta oración se hizo dentro de un pez, dentro de un monstruo marino. En mi angustia. Y a veces uno lo regaña a un jefe y uno ya cree que lo van a echar. Y se empieza a angustiar. Y a veces se levanta uno y no tiene para el huevo. Y uno ya las 12 del día y no tengo para el huevo. Y el hijo se le demora un poquitico, llega y me llama a mi esposa y me dice, Emma, son las 4 de la tarde y Felipe no llega. Y como ahora anda ya amiguero el hijo mío. Entonces sale del colegio, va y deja, hace toda la ruta, parece una ruta escolar.
Y deja unos y deja unas, bendito chino. Y va y las deja allá y los deja allá, y ahí sí va para la casa ya como a las 4 de la tarde. Y me llama mi mujer y me dice: Edward, este bendito chino no llega. 4 de la tarde y él sale a las 3. Y yo dije, me lo imaginé. Yo dije, si es como el papá, Dios guarda. Yo dije, Señor Padre. Yo dije, bueno, pero ese es un buen muchacho tampoco. Entonces yo dije, bueno. Y después como de una hora que mi mujer no me volvió a llamar ni nada, yo dije, oiga, ya lleva una hora, ya me debió haber dicho que llegó. Y a mí yo sí me despreocupé, la verdad que yo sí me despreocupé. Y yo llego y llamo como a las 5, y llamo a mi mujer y le digo: mi amor, ¿qué pasó con Felipe? Está en una estación de policía. Felipe, en una estación de policía. ¿Qué hace Felipe en una estación de policía? Que los iban a atracar, que los atracaron, que les quitaron un celular. Y le digo: si Felipe no tiene celular, que una niña le prestó el celular y el atracador vio y vino con un cuchillo y le quitó el celular. Mi hijo testifica y dice: papá, yo lo voy a enfrentar porque eso tenía que un cuchillo. A mí me roban con una pistola y yo, pero es que con un cuchillo, yo dije 15 años y hablando de esa forma. Y me dijo, yo iba a salir a correr, pero yo dije, pero yo corro, pero mis 2 amiguitas, y yo andaba con 2 amiguitas. Eso le pasa. Yo dije, y me dijo: papá, y yo no sentí miedo. Y me quitaron el celular y yo me quedé fresco, pero a mí me dio fue lo que le podía pasar a las niñas, tan compasivo con las amiguitas. Y yo, y es que lo tengo marcado, ¿verdad? Entonces yo me contó la historia y yo dije, bueno, cuando yo llamo a mi mujer me cuenta toda esa historia por teléfono. Y yo seguía sin sentir angustia. Mi esposa estaba angustiada. Y a mí la historia me metió fue en el cuento. ¿Y qué pasó? Que ya después de que lo robaron, iban por Santa Librada con los papás de una de las niñas, no eran los suegros, iban con el papá de una niña, y ya cuando iban por allá, las niñas reconocieron a los ladrones, llamaron a la policía y los cogieron. Es una historia saliendo de un colegio. Invoqué en mi angustia a Jehová. Esa era la angustia de mi mujer. Toda la angustia de mi mujer era esa. Pero esta sí es una angustia. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros lloramos? Vamos para el cielo y vamos llorando. Esta es una angustia. Esta oración se está haciendo entre una ballena. Esto no es cualquier problema. Aquí hay una hermana que ha tenido unas complejidades en su vida muy fuertes, demasiado fuertes. Y que ella me vio triste y me da 3 palmadas en la espalda y me dice: ánimo, pastor. Y yo la miré y dije: esta mujer, con todo lo que esa mujer ha estado dentro de 3 ballenas casi, y me puede decir: tranquilo, pastor. Y yo digo, a veces uno llora por nada. Hay gente de verdad angustiada. Invoqué en mi angustia a Jehová, ¿y qué? Y él me oyó. ¿Y luego qué dice? Desde el seno del Seol clamé, ¿y qué? O sea que no importa desde donde estemos orando que Dios no importa. Esta oración significa eso. No importa el lugar donde estemos. ¿Dios qué? Nos oye. Y si Dios oyó a uno dentro de una ballena, nos va a oír a nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y luego dice la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién echó a Jonás al mar? ¿Dios o los marinos? O sea que Dios utilizó. ¿Qué es la providencia? Que Dios va a utilizar marinos, cocineros, ingenieros, abogados, arquitectos, al que tenga que utilizar. Y Dios va a utilizar al que Él quiera. Y la razón de por qué va a hacer es porque cuando su propósito se dijo, su palabra se cumple. Y su palabra se va a cumplir. Y Jonás no tuvo ningún miedo en reconocer que lo que le estaba pasando, ¿de quién venía? De Dios.
Entonces usted, ¿por qué si le va mal le echa la culpa a Dios? Este está en la boca, en el estómago de un pez, y dice: tú me arrojaste dentro del pez. La mayoría de ustedes estaría reprendiendo al diablo. Y este puede reconocer: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente y todas tus ondas, y tus ondas pasaron sobre mí. El propósito de Dios se cumplirá, porque el propósito de Dios es, y Él se va a dar. A veces nos agacha la cabeza, a veces nos preocupa, a veces nos angustia, a veces nos hace sentir dolor, a veces las cosas no nos salen como nosotros queremos. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios está trabajando con nosotros. Así que trate de reconocer en medio de la adversidad, del dolor, del sufrimiento, del sacrificio, trate de reconocer a Dios. Y dígale al Señor: Señor, yo estoy en tus manos. Señor, yo estoy en tus manos, para bien o para mal. Estando en lo más alto o estando allá en el estómago de una ballena. Señor, no importa donde yo esté. Señor, yo estoy en tus manos. ¿Cómo hizo un hombre para estar en el vientre de un monstruo marino y no haberle pasado nada, estar completo? Y todavía la mano de Dios en ese hombre, todavía la mano de Dios cuidando a ese hombre metido dentro del estómago de un pez. Colóquese un segundito sobre sus pies.